¿Alguien más? Muy buenas noches, les saluda Lorena, asesora consultoría internacional pública privada SIP. Agradezco la participación a cada uno de ustedes al curso de diagnóstico citopatológico e histopatológico en cáncer en pequeños animales, que estará a cargo de la médica veterinaria Ángela Parra. Para el buen desarrollo de esta ponencia les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener su micrófono y cámara apagada a menos que el ponente solicite su participación. Asimismo, para los participantes que deseen su lista de la clase grabada, materiales de estudio certificado, les dejaré mi número en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, responder el ponente al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctora Ángela, le doy el paso a su ponencia. Buenas noches para todos. ¿Me confirman si me ven y me escuchan, por favor? Mm, sí, médica, sí se lo escucha bien y se le ve. Vale, ¿me conviertes por favor en anfitriona para poder compartir la clase? Ya puede iniciar con su presentación. Vale. Bueno, entonces, muy buenas noches para todos. Como lo dijo mi compañera, la clase de hoy es sobre diagnóstico citológico e histopatológico en cáncer en pequeños animales o la parte pues de oncología. Entonces, para la clase de hoy, lo que les recalco es lo que dijo mi compañera. Por favor, mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para tener una buena ponencia. La clase de hoy se divide en 5 módulos o en 5 ítems. El primero van a ser los métodos diagnósticos en oncología veterinaria. El segundo módulo van a ser las técnicas citológicas en conjunto pues con los diagnósticos oncológicos. El tercer módulo son procedimientos histopatológicos en la parte de diagnóstico de cáncer. Cuarto, diagnósticos diferenciales y caracterización de las neoplasias. Y por último, importancia de trabajo interdisciplinario. Entonces, para comenzar, eh, una pequeña pues definición para poder iniciar pues la ponencia. Entonces, bueno, normalmente pues el proceso oncológico se da más que todo pues en cualquier especie y en todas las edades, ¿sí? Más que todo pues de pequeñas especies. Entonces, algunas razas de caninos tienen pues un riesgo extremadamente pues elevado de desarrollar tumores malignos, así como en perros de raza grandes, que es más probable desarrollar de pronto sarcomas o osteogénicos, perdón, sarcomas osteogénicos, y que por otro lado hay algunos perros que dependiendo pues de la raza, en este caso pues los braquicéfalos, son más propensos pues a desarrollar tumores de células sebáceas en la parte de los mesacefalos o los dolicocéfalos. Entonces, normalmente, pues las neoplasias
como les dije, en ciertas razas pues hay predisposición ya por la parte genética y de todo lo que llevamos pues del historial de ciertas razas, de predisposición de algunas neoplasias, que algunas pueden empezar con de parte malignas o benignas, que ya más adelante les explico cuál sería su clasificación y cómo se verían dependiendo de esto. Por otro lado, pues hay otros factores que no simplemente pues van a ser por la raza, sino uno por la parte más que todo en caninos, que son de pelo blanco, ¿sí? O más que todos los felinos, ¿sí? Que más que todos sus, que son albinos y que por ende pues la coloración de sus ojos azules y de pronto el pelo totalmente blanco, en conjunto pues con su parte de los bigotes o la parte de las pestañas, se predisponen a la radiación solar o a la luz ultravioleta y que por ende pues son predisponentes a que estos rayos de sol me generen la predisposición de estos tipos de neoplasias, que puede ser que a largo plazo se conviertan en algo maligno. Entonces, que pueden empezar de pronto por descamación, costra, y que más adelante, pues, los pacientes empiecen a notarse con alguna neoplasia o que en el peor de los casos, pues, se haya de pronto ya compromiso en los tejidos de cualquier de las tres capas de la piel de los pacientes generándome pues todo tipo de alteraciones. Y por otro lado, pues traumatismos, que anteriormente pues el paciente haya tenido una pelea, más que todo en felinos, por mordeduras en los techos o golpes. En el cual, pues, si es un paciente que no tiene aparte su plan de vacunación y desparasitación al día, y por ende está predispuesto a que su sistema inmunológico esté un poco decaído y que por esto haya una inmunosupresión, generándome que la proliferación de bacterias por la carga bacteriana y caries que tienen otros pacientes en la parte bucal, pues me generen este tipo de neoplasias o alteraciones y que a futuro pues esto se predisponga a ese tipo de neoplasias que pueden ser malignas o benignas. Lo mismo pasa en los caninos, por algún trauma, ya sea por mordedura de otro paciente o por golpes, peleas o por simplemente por vehículos, generan pues este tipo de alteración a nivel celular y si su sistema inmunológico, pues por ende está inmunosuprimido, pues es predisponente a este tipo de neoplasias en general. Entonces, pues hay varias formas que podemos encontrar las neoplasias, que ya más adelante pues les explico un poco su clasificación. Entonces, podemos observar que de pronto hay tipos de neoplasias, que de pronto el primer órgano que de pronto se va a ver afectado cuando hay un cierto tipo de proceso oncológico en el paciente, van a ser sus ganglios. Entonces tenemos que la parte de los ganglios de pequeñas especies, como los ganglios mandibulares, escapulares, popliteos, inguinales y abdominales, pueden verse afectados o de tamaños adversos o por ende puede tener alguna neoplasia. O que sencillamente pues, el paciente tenga algún tipo de neoplasias por cierta parte de todo su cuerpo, el cual pues puede estar en la parte inguinal, dorsal o abdominal, y se vean de esta manera. O por otro lado, que haya un compromiso, ya que todo pues en la parte facial, y que por ende pues esta se vea alterada por algo que el paciente tenga algún prurito, descamación o costras en el momento o alrededor de la neoplasia o simplemente pues es una neoplasia que está de pronto superficial, que me va a comprometer de pronto solamente la primer capa de la piel, que puede ser la serosa o la submucosa, y que por ende puede ser masas movibles y en estas ocasiones puede ser casi indoloras en el transcurso pues de todo su sistema. O simplemente esas masas que anteriormente les mencioné se pueden ver reflejadas, que ya empiecen pues a supurar, que crezcan muy rápido, que de la noche a la mañana, así sea de pronto que nos diga el propietario, es que creció en una semana. Entonces hay tipos de neoplasias, con lo que nos comenten los propietarios, que son ciertos y que por ende el crecimiento va a ser bastante rápido y adverso, generándome pues este tipo de alteraciones.
Entonces podemos encontrar de pronto de esas tres maneras, supurativa, exudativa. La siguiente pues va a ser sin compromiso, solamente superficial en la parte del tejido subcutáneo o seroso, o de pronto neoplasias que son pequeñas de diferentes tamaños que pueden generar prurito o dolor a la palpación. Entonces, por otro lado, a nivel interno, las neoplasias que anteriormente les comento o las masas significan neoformación a nivel sistémico o a nivel médico o un nuevo crecimiento que puede ser aparte de lo que el paciente está normalmente acostumbrado a crecer. Me refiero a que la porción donde acrezca esta neoformación o nuevo crecimiento no solamente es plenamente la parte de las vellosidades, de la parte del pelo con su queratina, o de pronto la melanina que me cambia un poco la parte de la coloración del pelo, sino un crecimiento adverso por esa cantidad de pronto de formación de la neoplasia que me abarque cierta porción de mi paciente o una proliferación excesiva en conjunto puede ser incontrolable, autónoma e irreversible de este tipo de células. Como les comento, algunos propietarios dicen que creció de la noche a la mañana o en 2 o 3 días, de pronto esa neoplasia creció de un tamaño exagerado con conjunto exudativo que es casi de forma irreversible. Entonces, lo que debemos evaluar morfológicamente son las siguientes funciones, las cuales, pues, las tres primeras son como las más importantes, pero pues se debe evaluar pues la forma de la masa, si es anormal o no. Entonces me refiero si de pronto son bordes irregulares, es redonda o de pronto tiene forma de pera, ¿sí? Dependiendo de cómo son sus bordes en conjunto con su forma. Aparte, pues el crecimiento excesivo, sí, como les comento, creció de la noche a la mañana o en 2 meses creció más y así sucesivamente. Incontrolado y autónomo llegaba el caso de que se evidencie que de pronto esta neoplasia abarcó otra porción de toda la parte de piel de mi paciente. Me refiero si crece solamente la parte de pronto frontal y se expandió la parte dorsal de la columna o expandió la parte de un miembro. Por otro lado, puede persistir aún después de desaparecer y por ende la causa la desencadenó. Entonces, hay algunas, eh, por así decirlo, que son masas muy pequeñas y que las retiramos y que a largo tiempo, o ya puede ser al corto o a corto o a largo plazo, estas neoplasias pueden volver a surgir en la misma posición donde se retiró la primera masa o proliferar de forma irreversible un crecimiento excesivo en otra porción de la parte externa, pero por ende también de la parte interna. Entonces, ¿qué pasa? Acá pues les tengo pues, un grafiquito para que de pronto me entiendan un poco al punto en que quiero llegar. Entonces, en primera instancia vamos a tener células normales, por así decirlo, y por ende, pues ya sea anteriormente les comenté, por un traumatismo, por los rayos de luz ultravioleta o simplemente por la genética de los pacientes, eh, la parte de estas células que están normales van a tener pues su citoplasma, la parte de la conformación de la médula, o la parte de los bordes de crecimientos de esta célula. Entonces, por ende, va a recibir esta célula algún estímulo de alteración genética de esta célula, ya sea por algún otro alteración. Entonces, ¿qué pasa? Esa célula va a recibir unos genes alterados en los cuales pueden ser factores de crecimiento y por ende estos factores de crecimiento me van a llevar a la parte de transducción de señales en conjunto pues con la repetición de la transcripción en la parte del ADN o el ARN, ¿sí? Entonces allí ya va a incluirse la parte del núcleo celular, estas células alteradas para aumentar su crecimiento y deformación de las células en toda su línea celular. Entonces, por ende, esta célula infectada o transformada puede llegar a que esto prolifere una mala eh, regulación de crecimiento
por la parte genética. Entonces se va a convertir en neoplasia y por ende esta me va a infectar las células adversas o vecinas como tal. Entonces, si bien la parte del núcleo ya no va a haber ni la misma coloración, ni el mismo crecimiento, ni la misma forma en conjunto con su postura. Entonces, unas van a estar la parte del núcleo mucho más grande, otros más gruesos, uno en el lado superior o inferior, o uno lateralizado y unas más grandes, que por ende me van a infectar las células vecinas. Entonces, eso es lo que pasaría con una neoplasia a nivel sistémico, ya sea por lo que les comento, según pues la definición que les he comentado. Entonces, entrando pues en este abrebocas, entonces empezamos con el primer módulo de este curso que va a ser pues los métodos diagnósticos en oncología veterinaria. Entonces, es importante, yo diría que para un paciente que tenga una neoplasia, realizarle estos que son los más básicos, que el más importante para evaluar si de pronto el paciente ya tiene de pronto metástasis a nivel de pulmonar. ¿Qué me indica la metástasis? Entonces, normalmente una neoplasia que de pronto sale una masa muy pequeña, que de pronto quirúrgicamente se extrajo, pero no se mandó a patología para saber con nombre y apellido qué es lo que normalmente pues tenía esa neoplasia en el paciente y que por ende puede volver a recibir entre 4 a 6 meses en la misma posición o de pronto en un ganglio o en otro órgano que se vea de forma visual física. Eh, que crezca de un momento a otro de manera incontrolada y al momento pues de yo tomar una proyección radiológica se vea de la manera en la que se ve pues en la segunda imagen. Entonces, ahí me quiere decir que normalmente cuando son células malignas, entonces ellas reinciden en el mismo lugar o en otro órgano o hasta los órganos internos. Entonces, hematógenamente o a través de la vía linfática, el órgano principal que van a invadir va a ser la parte pulmonar. Entonces, este órgano, la parte de sus bronquios y bronquiolos se van a ver con obstrucción por este grado metastásico, en donde les expliqué con el primer gráfico, esa celularidad empieza a infectar células de la parte pulmonar, observándose a nivel de una proyección radiológica lateral de tórax, que vamos a ver una radiolúcido, perdón, radiopaco, la parte del pulmón. Lo que quiere decir radiopaco es que se ven de forma blanca de esos círculos que son como una nube o si fueran un algodón. Lo que me indica es que el paciente ya invadió este órgano y que por ende ya está allí, me quiere decir que ya a nivel hematógeno o linfático, la parte como tal de la metástasis ya me abarcó casi todo el organismo. Entonces, que el paciente posiblemente tenga una vida muy corta y que por ende el paciente va a empezar con signologías como con tos, con cianosis, dificultad para respirar y por ende mucosas con falta de oxígeno, porque la parte de la metástasis me está invadiendo. Entonces, por eso es importante este método diagnóstico, que es el que nos va a evaluar enseguida, pues la posición que tiene mi paciente y la calidad de vida que en el momento le queda. Normalmente una proyección radiológica debe verse la parte de la silueta cardíaca en conjunto con la parte respiratoria del pulmón totalmente limpia. No deben haber campos de pronto de alteraciones como este tipo de algodones, como pues se pueden ver en la segunda imagen, que me genere pues metástasis, un pulmón limpio, llegado el caso puede tener de pronto una neumonía, una bronconeumonía por tos, pero lo ideal o la radiografía lo que queremos visualizar es que mi paciente no tenga esto. Y si tiene o si presenta este tipo de alteraciones, pues ahí el cuadro se complicaría aún más. ¿Qué otros exámenes necesitaríamos? Como les digo, las leoplasias no solo afectan pues a ciertas razas de perros o felinos, sino pues a todos y en diferentes edades. Entonces, para un paciente con problemas oncológicos es importante pues la toma de exámenes sanguíneos. Al menos un hemograma que me indique cómo está la funcionalidad de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Si el sistema inmunológico de mi paciente está activo, está alterado y por qué razón.
En conjunto con una bioquímica sanguínea, normalmente pues hay varios equipos y máquinas que toman pues en diferentes tubos. Normalmente pues hay unos que son tubos tapa rojo y tubos tapa verde. El tapa verde tiene citrato, entonces dependiendo de las máquinas que el laboratorio tenga, pues se pueden implementar en esos tubos. O hay algunas máquinas que reciben sin anticoagulante como lo son de tapa roja para la bioquímica sanguínea. Entonces, allí que evaluamos la funcionalidad renal, hepática, pancreática, en conjunto pues con algunos electrolitos y unos iones que me indican pues la funcionalidad y estructuralidad interna de estos órganos y cómo están funcionando o si están alterados. Y por ende, una ecografía abdominal total que me va a indicar de pronto si hay algún tipo de neoplasias que me esté comprometiendo la vida de estos órganos anteriormente mencionados, la parte hepática, renal o pancreática, y que por ende pues esto me esté alterando la calidad de vida de mi paciente y tenga pues este tipo de alteraciones. O que por ende pues de pronto si visualmente yo veo una neoplasia externa, y aparte, a nivel de ecografía, veo otra interna, pues me complicaría el cuadro. Y por último, me faltó agregar allí es realizar una laparotomía exploratoria, el cual es un método diagnóstico que también es válido para cualquier patología que vayamos a indicar, ya que ya sea el caso que en ecografía de pronto tengamos dudas a través pues de pronto de la radiografía, la única manera pues para confirmarlo puede ser una laparotomía exploratoria para evaluar cómo está la parte abdominal de estos órganos de forma visual. Y llegado el caso, pues si ustedes desean hacer esta laparotomía y llegado el caso tengan alguna neoplasia, pues desde ese punto pueden tomar la muestra, que ya más adelante les explico cuáles son las técnicas y qué muestras podemos implementar. Por otro lado, pues acá les tengo una clasificación de tumores benignos y tumores malignos, que normalmente pues nos podemos guiar no solamente pues con lo que observemos, sino cómo pues puede estar esta celularidad para nosotros saber si es maligno o benigno. De igual manera, recuerden que pues esto es algo de pronto paliativo. La única muestra que es válida para saber el nombre y el apellido de este tipo de neoplasias es mandándola a histopatología con un patólogo, el cual pues revise la celularidad y que él dé su diagnóstico definitivo y nos diga de pronto por su experiencia y por lo que se observa en la muestra, se llame de pronto esta neoplasia. Entonces, normalmente hay una estructura que puede ser típica y atípica. Entonces, en la parte benigna puede ser células de tejido y en la atípica puede ser semejante a células ordinarias. Entonces, allí vamos a observar la diferenciación. Entonces, en la parte benigna están bien definidas y maligno es un grado de anaplasia, entonces de pronto allí pues se van a ver de diferente forma, como les dije, forma de pera, no es una forma redonda, sino de pronto tiene muy, pues, sus bordes pues son muy regulares. La parte pues de crecimiento, cuando es benigno pues es lento, cuando es maligno pues es muy rápido. Normalmente, pues la metástasis en los benignos son ausentes, como les expliqué. La metástasis se puede evidenciar por radiografía. Y la maligna, pues ya puede ser algo presente, como les dije, ya hasta estas células a nivel sanguíneo y que colonizaron ya la parte respiratoria, que es la parte pulmonar. Normalmente los benignos presentan cápsula, en cambio los malignos no. Entonces allí son exudativos, en cambio los benignos, como tienen cápsula, de pronto crecen y crecen, pero no presentan exudación o prurito. Hablamos de la vascularización, perdón, cápsula. La forma entonces puede ser redonda y en la parte maligno irregular. Vascularización escasa, normalmente la vascularización puede ser irregular, pero como crecen tan rápido, por ende, pues va a tener una vascularización activa y procedente de otro tipo de células. Ulceración normalmente es muy rara, en cambio en la parte del maligno pues es común. Lo mismo pues que su necrosis y la parte de necrosis es escasa en la parte de los benignos. Un núcleo y la parte citoplasmático pueden verse normal, pero la parte del maligno sí puede estar aumentada.
en conjunto con su nucleolo en la parte benigno normal y en la parte del maligno puede estar diseminada eh, o disminuida. La parte del citoplasma como célula de origen y por ende en la parte del tumor maligno, la parte de los basófilos son los que van a estar alterados. Respecto a su mitosis, raramente son típicas y normalmente las atípicas son las más frecuentes en los malignos. La ultraestructura semejante pues a un tejido origen en el parte de los benignos y los malignos es normalmente pues pobreza de algunos organelos o organulos e incluyendo pues la simplificación de la membrana. Por otro lado, la invasión pues en los benignos pues es rara y que por ende pues no prolifera. En cambio, los malignos es frecuente de que prolifere enseguida un órgano vecino o en otra porción del cuerpo del paciente. Los efectos clínicos son locales, me refiero a la textura de la parte cutánea, puede abarcarse un tejido bastante grande o grueso, en cambio, pues la parte del maligno pues es frecuente. Los efectos clínicos son locales, en los otros son generales, o sea, en todo el organismo. En ese benigno es solamente esa porción. Síndromes paraneoplásicos normalmente son raros, en cambio los malignos son comunes, que ya más adelante les explico un poco de eso, y la conducta clínica rara vez pues es fatal, en cambio en este pues es prácticamente el pronóstico es reservado a mal. Entonces en esta posición el paciente pues puede generar una invasión de forma ya crónica. Entonces, acá pues les dejo esa tabla de pronto para que nos guiemos o ustedes se guíen. De pronto lo que ustedes vean visuales, posiblemente si es maligno o benigno, que puede ser, ¿sí? Pero como les digo, para su nombre y apellido, es simplemente con una histopatología. Entonces, en el segundo módulo, les hablo sobre las técnicas citológicas para el diagnóstico oncológico. Entonces, ¿cuáles son las técnicas que podemos implementar para enviar esa patología a histopatología? ¿Sí? Entonces, primero puede ser una biopsia por punch. Normalmente esta primera es como si fuera un lapicero con la parte pues de la punta sin el pincel, pero alrededor pues es como un cuchillo bastante afilado. Entonces, llegado el caso, pues, de que la neoplasia sea pequeña o que ustedes quieran tener una porción, se puede implementar con esta biopsia por punch. Entonces, ustedes localizan la porción de tejido que desean implementar o retirar. Recuerden que siempre es importante retirar las tres capas de la dermis, bueno, de la piel, que sería dermis, hipodermis y dermis. Entonces, estas tres capas, pues ahí vemos la celularidad competente y activa en el paciente. Entonces, si ustedes implementan este por punch, ya sea en cualquier porción de donde se encuentre la alteración, entonces, ¿qué pasa? Va a quedar pues de forma circular, es algo pues relativamente muy mínimo. Entonces, ¿qué hacen? Ustedes dan vueltas sobre ese mismo eje haciendo presión para realizar pues un corte. Entonces, teniendo nosotros ese corte de las tres capas, con ayuda puede ser de una pinza mosquito recta o curva o una geli recta curva o simplemente con una anatómica con garra vamos a sostener la porción anteriormente cortada por el punch y en conjunto con unas tijeras de material de tejido hacemos el corte totalmente limpio que me abarque pues las tres capas del paciente. Eh, Otro lado, otra técnica que podemos implementar es retirar de forma completa la neoplasia, ya sea en la porción que se encuentre, ya sea a nivel externo de la piel o a nivel interno, por haciéndole, pues como les comentaba, el método diagnóstico, pues la laparotomía exploratoria, si ustedes inciden en la parte abdominal, eh, perdón, acá, en la parte abdominal, entonces se pueden retirar las neoplasia de forma completa. De igual, siempre es importante recordarle a los propietarios que el riesgo es alto de pronto de que se disemine a metástasis por así sea retirar una masa muy mínima porque puede ser que en un mes, una semana, el paciente pues esté invadido, porque al momento de yo retirar ese tipo de células se van a reactivar a nivel hematógeno y por ende pues toda la parte de la funcionalidad de glóbulos rojos y blancos se verán afectados, generándome pues la calidad de vida del paciente.
y que la última palabra pues la tiene el patólogo o el histopatólogo que me va a confirmar posiblemente que tenga esta paciente. Entonces, ¿qué pasa? Hay unos, de pronto, siempre se lo recalco, eh, unos frascos que son de orina, que son pues de uso humano, en el cual pues nosotros recolectamos las muestras de orinas y estos frascos son totalmente estériles. Entonces también se pueden implementar y pues que son de plástico y pues llegado el caso de que se caigan y si está pues de forma tapado correcto está tapado de forma correcta, así pues se caiga, no se va a partir y no pues me va a afectar como tal la muestra porque es que hay algunos que son de vidrio y no falta, pues de pronto que por cosas de la vida se caigan y se partan, ¿sí? Entonces de pronto se pierda, pues de pronto algún tipo de estructura en el momento. Normalmente, pues yo mando pues estas biopsias en estos frascos de orina que son de uso humano. Entonces, en ese frasco, ¿qué va a incluir? Entonces, deben incluir 10 ml de formol más 20 ml de agua estilada, ¿sí? O estéril. Entonces, ¿qué pasa? El formol hace que no se pierda la estructuralidad de las células y que se mantengan vivas, así sean malignas o benignas, y que esto de formol pues me puede durar casi hasta 8 meses o el año ese tipo de celularidad. Eh, pero pues de pronto no podemos decir esto a los propietarios, ya que de pronto los propietarios dicen, ah, bueno, pues como esa muestra purar casi ahí hasta el año, entonces la mandamos dentro de 3 meses a patología, a ver de pronto qué sale, ¿sí? Entonces de pronto ese paso lo podemos de pronto, pues como médicos, saltar un poco o decirle al propietario máximo 8 días, pues de pronto estas muestras pueden estar allí con el fin de que incentivemos a los propietarios a mandar a esto pues a patología, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Por la neoplasia o la masa que ustedes de pronto hayan retirado. Entonces es importante pues enviar a patología los bordes que están más comprometidos, entonces los bordes que están de coloración negros, supurativos o varias porciones, enviarlas. Entonces ya sea de pronto una que esté sanita, pues no sana, pero que sea de pronto de manera normal, en conjunto con otra que sea bastante alterada, negra, supurativa o de un aspecto pues bastante malo, ¿vale? Y pues estas se van a mandar pues como tal. O simplemente hay otra que es una biopsia por aspirado de aguja fina. Entonces, allí, ¿qué podemos realizar? Entonces, normalmente pues esto se hace en neoplasias que están en la parte externas de la piel o que se ven de forma visual. Entonces, ¿qué pasa? La neoplasia que tenga el paciente, lo que vamos a hacer pues es hacer una buena antisepsia. Vamos a coger una aguja que sea calibre 18 o 16, en la cual vamos a hacer una punción en esa neoplasia y de forma de abanico, como se ve en la segunda imagen, de arriba hacia abajo, en la parte ventral o hacia afuera, sin sacar la aguja completo, pues diferentes punciones en diferentes lados, sin retirar la aguja. Entonces, esto se puede realizar con solamente la aguja o ustedes pueden añadir pues la jeringa completo con el émbolo, retrayendo esta y por ende pues recogiendo algún tipo de celularidad o exudación que tenga la muestra. Por otro lado, como pueden ver, con un portaobjetos que esté previamente estéril, voy a incluir un poco de aire en esa jeringa y todo eso lo voy a incluir en el portaobjetos. O sea, saco todo el aire con la jeringa de 2 o de 3 o la cual pues hayan implementado y pues las células pues no se van a ver de forma correcta. Entonces, si ustedes de pronto, para que me entiendan un poco, cuando ustedes estornudan en un espejo, va a quedar de pronto unas goticas muy mínimas de pronto de saliva. Entonces, hagan de cuenta, eso mismo va a quedar en la lámina. Entonces no siempre va a quedar de pronto sangre completa o de pronto otras alteraciones, sino de pronto así como salteadito en el portaobjetos, ¿cierto? En el cual con otro portaobjetos se tiene que hacer un extendido en ese mismo objeto o pueden tomar varias placas, las cuales las pueden dejar secar a temperatura ambiente. Y después de esto, pues mandarlas al laboratorio
para que pues nos confirmen de pronto si se observan a nivel de microscopio algún tipo de células malignas o benignas. Es importante pues recalcar que las muestras sanguíneas que nosotros enviemos deben estar rotuladas con la fecha, el nombre del paciente más el apellido del propietario, la raza y la edad de mi paciente, para que pues no se vayan a confundir las muestras con otro paciente. Por otro lado, en el tercer módulo, pues hablamos de los procesos histopatológicos. Entonces, normalmente, pues esto ya lo que se va a visualizar de la parte del microscopio o el patólogo, lo que puede evidenciar. Entonces, anteriormente, pues teniendo en cuenta las técnicas que podemos implementar, ¿qué va a pasar? Pues a nivel de pronto gráfico, interno y a nivel pues de las placas, ¿sí? Entonces, como les dije, la primera pues diapositiva, entonces acá les tengo otro, entonces hay de pronto cierto tipo de malignidad en la parte pues de las células, que de pronto pues el cuerpo las fagocita pensando pues de pronto que es algo bacteriano o que de pronto pues está activo mi sistema inmunológico. Entonces, por ende, la celularidad va a verse afectada, así como se ve en la primera imagen, que se ven pues como si fueran dos huellitas en vez de un citoplasma circular. Entonces, a través de haciendo la transcripción del ADN, se van a ver reflejadas en esta posición. Entonces, si ven, la celularidad o hace un ADN en forma pues de espiral, por así decirlo, o de un zigzag. Pero en esta posición, pues como ya hay una alteración a nivel celular, entonces, ese zigzag se va a volver de pronto en una S un poco más larga o en una V o en otro tipo de transcripción al momento. Y que por ende esto se va a replicar celularmente en ese mismo instante, creando otras células, pero que ya van con la malignidad en el momento. Entonces, ¿qué pasa? Las placas que nosotros mandamos, como les dije de pronto anteriormente, la técnica por biopsia de aspirado de aguja fina, que es lo que nos, o el patólogo pues va a observar. Normalmente pues estas placas se deben teñir con la tinción de Diff Quick, que es como la más utilizada pues en veterinaria y en laboratorios para ver la celularidad maligna o benigna y que se va a tornar de color ya sea un poco morado o rosado, dependiendo pues del grado de patología que tenga mi paciente o de celularidad. Entonces, como les mostré en esta imagen, en la última, que hay varias células de formas irregulares que por ende proliferaron, casi pues se vería de la misma manera a nivel de histopatología por microscopio. Entonces, la cantidad de células van a ser bordes irregulares, en el cual sus núcleos se van a ver unos de pronto en la parte superior, inferior, centrales, y que por ende presentan como un tipo de petequias, por así decirlo, en la parte ventral y exponiéndose toda su celularidad, y la parte de su corteza y médula como lo presentan las células. Su tonalidad puede verse de este morado, se pueden ver unas tonalidades un poco más oscuras que son bordes irregulares y que son células de pronto malignas. O pueden teñirse de pronto de esta coloración rosado, en el cual pues se van a evidenciar un poco mejor o casi igual pues la patología de la muestra anterior, bordes irregulares, con petequias, que de pronto no se va a ver la alteración completa o las podemos confundir con células ya sean neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, pero si ustedes pueden ver ese grado de malignidad que presenta o que se ve, ya sea por su núcleo y la coloración, pues es lo que me va a diferenciar. Entonces podemos decir, sí, el paciente o el patólogo, perdón, el histopatólogo nos va a decir, sí, tiene células malignas, pero él no nos va a indicar, se llama tal y su apellido es tal, ¿sí? Entonces, por eso es importante mandarlas también a una histopatología para que observen la textura con la que de pronto esa muestra ingresa al momento del laboratorio, en conjunto pues con lo que se vaya a ver histológicamente para poder tener de pronto pues un poco más de expectativas de posiblemente pues por qué tiene este tipo de alteraciones.
El cuarto módulo sería pues la parte de diagnósticos diferenciales y caracterización de neoplasias. Entonces, en primera instancia, pues nos puede llegar nuestro primer paciente a consulta, eh, que el propietario nos dice, no, pues doctora, lo que pasa es que hace mucho le estoy dando un cierto concentrado caro, consume más comida, el perro come muy bien, pero ha perdido mucho peso. Entonces, que el paciente se vea caquéxico, que su tiempo de llenado capilar y cutáneo es retardado, pero si el paciente come súper bien, entonces me indica que hay algo a nivel sistémico que me está pidiendo a gritos como exámenes o que de pronto ayude a ese paciente en conjunto pues con el propietario. Por otro lado, pueden haber pacientes que son inapetentes, que no tienen ganas de consumir ni alimento, ni tomar bebidas como agua, y aparte pues decaído, ¿sí? Pero conservan su peso, pero por ende está inapetente. Pacientes que tienen hipertermia, un cuadro febril bastante alterado en el momento. Por otro lado, decaimiento general y pueden tener anemias ya sea regenerativas o no, dependiendo pues de lo que vayamos a observar en los exámenes sanguíneos y saber qué compromiso hay. Entonces, para esto, pues es importante tener tres palabras claves que yo diría, pues para diferenciar, que uno puede ser hiperplasia, otro displasia y otro síndrome paraneoplásico, que cada uno pues tiene su significado diferente y de pronto su alteración. Entonces, por otro lado, pues la parte tumoral se va a caracterizar biológicas y morfológicamente que componen pues de otros procesos. Entonces, principalmente pues el tejido de granulación, las hiperplasias, la parte de las atrofias y algunas malformaciones en cierta posición de todo su ser. La diferencia es más notable dentro del tejido de granulación con un tumor que es de carácter de presencia que va a causar de pronto inflamación o de pronto reparación, que puede en algunas ocasiones verse de diferente manera o posición. Entonces, la parte de la hiperplasia quiere decir que es un incremento de la fracción de crecimiento de un tejido o un aumento de tiempo de vida de las células. Entonces, que de pronto esta hiperplasia me puede avanzar hacia otras células que me incrementan y que puede llegar pues a la parte de los tejidos vía linfática. Por otro, una displasia es una anomalía en el crecimiento de tejido, pero en este caso ya me va a incluir la parte de los órganos. No solamente pues la parte respiratoria, sino un órgano ya sea la parte hepática, renal, pancreática o también pues su intestino grueso o intestino delgado, que me puede haber pues esta displasia en el momento porque hay una alteración de órgano aparte. Y el síndrome para neoplásico es asociado con tumor ya de la parte de metástasis, que el paciente esto le supure eso y que por ende en la parte de la radiografía se evidencia pues lo que les comentaba, pues de pronto para que ustedes lo tengan en cuenta, ese tipo de alteraciones a nivel de la parte tumoral o por ende, pues por la parte sintomatologías de cualquier otro órgano en el momento. Entonces, según lo que les he comentado, ya ustedes pueden verla de forma superficial, en conjunto con exámenes, y pueden de pronto indagar. Mis diagnósticos diferenciales pueden ser esto o lo otro. Normalmente, pues como les dije, hay una clasificación de malignos y benignos. En esta posición, los tumores benignos se les denominan los adenomas, fibroadenomas, perdón, papiloma de los conductos, mielo, perdón, mio, mioepitelomas, eh, mixomas, fibromas, los lipomas, neurofibromas, chondromas, osteomas y hemangiomas. Entonces, normalmente, como les dije, benignos no me comprometen por su parte de crecimiento, ni tampoco pues sus estructuras y que por ende pues se va a ausentar de pronto de metástasis
y de pronto que no invadan otros órganos aledaños o en el mismo momento y que su crecimiento sea muy corto. Entonces acá les tengo unas imágenes para que se guíen. Normalmente pues los papilomas se van a producir en la parte bucal o en la parte genitourinaria, ya que ellos pues se lamen mucho sus genitales y que por ende pues también puede eh, lamer a otros pacientes por reconocerlo, ya sean caninos y felinos, machos y hembras. La parte de los adenomas proliferan más pues en la parte rectal o anal de los pacientes que alrededor pues puede presentarse este tipo de neoplasias que son redondas pero al tiempo son indoloras y que no han crecido de forma inmediata o a largo plazo. Los adenocarcinomas más que todo pues pueden proliferar en las vías respiratorias altas o superiores, generándome pues este tipo de alteraciones, o lo otro pues serían tumores mamarios, que pueden ser cualquiera de las anteriores mencionadas, pueden ser pues de pronto benignas, pero que si se deja avanzar mucho pues esto ya se convertiría en algo maligno. Y por otro lado pues tenemos los tumores malignos, en este caso serían los carcinomas, osteosarcomas, eh, condrosarcomas, melanomas y fibrosarcomas. Entonces, el más conocido pues son los osteosarcomas o los carcinomas de células escamosas que más que todo pues se pueden dar en felinos. Más que todo esto pues quiere decir que hay de pronto eh, invasión de células y tejidos y que por ende, pues por así decirlo, va a calcomer poco a poco o con el tiempo, ya sea a corto o a largo plazo, la parte de esta alteración, que en primera instancia, pues en felinos y también puede darse en caninos, proliferan en la parte de la trufa o las vías respiratorias altas y empieza a calcomer esos huesos en conjunto con la piel y que pues esto me puede invadir pues todo su sistema y que el paciente genera una úlcera a nivel facial de pronto de forma irreversible. Por otro lado, la parte bucal, si se deja avanzar mucho, pues los papinomas pueden convertirse en la parte de los melanomas, que son de pronto un olor fétido, malolientes, también supurativos. Y por último, los osteosarcomas son más que todo pues por la parte articular, como lo dice la palabra, ósteo. Entonces, en cualquier hueso, ya sea los huesos anteriores o inferiores, se puede producir o observar de esta manera. Entonces, hay una irregulación en la parte completa o estructural del hueso, en el cual me va a comprometer los bordes, la porosidad y la estructuralidad del mismo. Entonces, que esto solo pues se puede evidenciar a través de radiografía y ya no más comprometiendo el hueso, pues ya es algo maligno, porque pues allí ya invadió la parte medular del hueso, generándome pues este tipo de alteraciones o reacciones a futuro. Y por último, para finalizar, pues es la importancia del trabajo interdisciplinario en el manejo de pacientes oncológicos. Entonces, es importante que nosotros como médicos veterinarios, pues recuerden pues que hay muchas ramas para hacer una especialización y centrarse plenamente en un órgano o en una enfermedad o de pronto en varios, que el médico general pues tiene que hacer un abrebocas de guía pero referente pues a la medicación o de pronto pues a pedir ayuda referente a ese caso, pues no está mal, no nos hace malos médicos, eso se llama colegaje y por ende pues me hace un buen profesional y es para pues salir adelante con mi paciente. Entonces acá la parte pues oncológica yo digo que tiene estos cuatro puntos principales que sería el médico general, el especialista, el propietario y la mascota. Entonces, creo que todos esos abarcan en la parte de interdisciplinario, que pues me abarca todo esto. Entonces, como médico general puedo pues sacar de pronto a mi paciente de crisis, que tomo la iniciativa de mandar pues eso a patología, de hacer un procedimiento de laparotomía, de exámenes sanguíneos y que se mande pues a histopatología con el especialista, como les digo, ya puede ser pues un oncólogo o un histopatólogo que me ayude a hacer el nombre y el apellido de la alteración que tiene mi paciente. Entonces ya voy a otro especialista que se eh,
que trabaja plenamente la parte oncológica y que por ende pues él me va a guiar referente pues a la medicación pertinente y al paso a seguir, que de pronto requiera de pronto radioterapia, quimioterapia o de pronto alguna medicación para no proliferar y darle calidad de vida a mi paciente. En conjunto, que el propietario esté consciente de que los procesos o neoplasias benignos se pueden convertir en cualquier momento en algo maligno y que por ende pues necesito la ayuda de él para poder sacar a mi paciente del cuadro patológico en el que se pueda encontrar. Y específicamente la mascota, ya sea canino o felino. Entonces, ese sería pues de pronto el cuadro, el cual pues yo puedo realizar un correcto diagnóstico y patología para que mi paciente pueda salir del cuadro. Por último, esto les tengo unas preguntas que pues ya es como más personales para cada uno de ustedes que las pueda responder referente al que harían con un paciente con este tipo de sintomatologías o de neoplasias o según los exámenes que podemos implementar. Entonces, esas son tres preguntas que normalmente pues quiero que las contesten ustedes mismos. De pronto, si están ahorita con un caso de algún tipo de paciente con oncología, esto la puedan tener en cuenta. ¿Por qué? Entonces, la primera pregunta, ¿por qué es tan difícil eliminar las células cancerígenas con drogas y la radiación? Si ustedes dicen o les pueden preguntar los propietarios, doctora, es que llevamos de pronto en quimioterapia un montón de tiempo. Yo ya no le quiero hacer más esto a mi paciente, no sé qué. Entonces, ustedes como médicos, según la malignidad de cada uno de ellos, ¿por qué creen que sería difícil eliminar todo ese tipo de células cancerígenas? La segunda pregunta, ¿cuáles son, a su juicio, las consideraciones más importantes para tratar un tumor? Dependiendo pues de lo que les comento, eh, para ustedes sí sería necesario de pronto mandar eso a patología, retirar la masa o no retirar la neoplasia, darle evolución un mes o un mes, pues todo depende de lo que de pronto ustedes como médicos tengan en cuenta con su juicio, porque pues es importante tenerlo en cuenta. Pero pues recuerden que no todos pensamos igual y la idea pues es que el paciente salga adelante. Y por último, la tercera pregunta, ¿será conveniente someter a mi paciente o a un animal a un tratamiento oncológico cuando tiene edad avanzada? Entonces ahí juega la balanza de darle calidad de vida a mi paciente o someterlo pues a ese tratamiento, que como les digo, todo se tiene que hablar en conjunto con el médico general, el especialista y el propietario, dependiendo de las condiciones que él viva, en los recursos económicos, porque pues en algunas ocasiones ellos no me van a implementar pues todo lo que requiere un paciente de oncología con los gastos y de pronto pues el tiempo. Entonces les dejo de pronto estas preguntitas para que ustedes mismos se las respondan personalmente, pero con el fin de, recuerden siempre, esto, salvar una vida más y por ende guiar a mi paciente a una buena calidad de vida. Y pues esto sería todo por la clase de hoy. Entonces ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Si alguno tiene alguna duda o inquietud respecto a la clase, recuerden que ya pueden encender sus micrófonos eh, en conjunto con las cámaras si de pronto desean esto encenderlas o, o está el chat activo por si quieren de pronto comentar alguna duda o inquietud. Bueno, me comentan por el chat cómo se puede tratar la parte de los papilomas en caninos. Bueno, normalmente yo tengo dos técnicas. Plenamente, pues estos papilomas, más que todo, se dan en cachorros. No siempre, ¿no? Pero la mayoría de la clínica se dan en pacientes que son cachorros.
la parte, como les dije, en la parte bucal y en la parte geniturinaria, ya que ellos todo el tiempo están en constante lamido en sus genitales o de pronto con otros pacientes posiblemente pues enfermos. Entonces, esos papilomas yo los puedo de pronto contrarrestar, no eliminándolos quirúrgicamente, sino mejorando la alimentación y el sistema inmunológico de ellos. Entonces, si es un paciente que de pronto está acostumbrado de pronto a comidas caseras o que de pronto no es una buena alimentación, entonces simplemente de pronto un concentrado de buena calidad que le aporte los requerimientos nutricionales, generándole una porción que él necesite según su peso y el crecimiento en que se encuentre mi paciente. Y aparte, pues le añado estimulantes para su sistema inmunológico, cabe resaltar, ya sea más que todo pues para su parte de glóbulos blancos o rojos, ya sean algunas vitaminas o inmunoestimulantes para regenerar la médula ósea y que por ende poco a poco pues esos papilomas se van eh, disminuyendo. O el otro es generar pues autovacunas, ¿sí? Con esos mismos papilomas se pueden implementar estas autovacunas, se aplica la misma sangre de ellos para pues poder, por así decirlo, que el sistema inmunológico o su sistema linfático se pueda pues como tal no afectar sino estimular y por ende pues me pueda ayudar a abarcar un poco la parte de estos papilomas. Esa sería pues la recomendación que yo te dejo. ¿Alguno tiene otra duda o inquietud? Bueno, recuerden que el material de estudio yo se lo comparto con mi asesora. Ella se encargará pues de, eh, bueno, me comentan la última que me aparece acá. Me dicen que la autovacuna cada cuánto tiempo se debería hacer. Normalmente esa se puede implementar cada 8 días hasta que el paciente pues pueda salir de su crisis. Eh, Pueden ser de pronto 4 vacunas al mes, una cada 8 días, dependiendo de la evolución, para que desactuar en esos 8 días a su sistema inmunológico y puedas de pronto activar todas pues sus células y que por ende me puedan combatir pues esta sintomatología. Entonces, como les comentaba, el material de estudio se los comparto con la asesora, ella se encargará de suministrárselo a sus correos en conjunto pues con los certificados. Entonces, espero tengan una feliz noche. Espero pues verlos en otra oportunidad y pues un saludo desde Colombia.